La semana pasada nos quedamos en el estudio de la división que hubo entre Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos, ¿verdad? Una discusión no pequeña, una discusión seria en el seno del grupo misionero, digamos, de Antioquía, porque Pablo no quería llevar a Juan Marcos, no quería llevar consigo al que los había abandonado desde Perge y se había ido a quién sabe dónde, ¿verdad? Se había bajado del barco. Entonces Pablo dijo, yo no quiero a Juan Marcos, ¿verdad? Y eso fue causa de tal discusión entre Bernabé y Pablo que se terminaron separando, ¿no? Entonces dice que Bernabé tomó a Juan Marcos, que era su sobrino, y partió hacia Chipre, mientras que Pablo tomó a Silas, también conocido en la antigüedad como Silvano, y pues partió hacia las regiones de Lidia y Pisidia, ¿verdad? Entonces ahí ya hubo una separación, nunca más volvieron a cruzarse los caminos ministeriales de Bernabé y de Pablo, pero a partir del capítulo 16 ya se nos empieza a narrar pues lo que va a constituirse el segundo viaje misionero del apóstol a toda la parte de Europa. Entonces, llegamos ahí, vaya a sus Biblias, al libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 10 en una prédica que he titulado Él podría dirigir tus paradas. Dice Hechos 16, versículos del 1 al 10, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos bendices con la posibilidad de volvernos a exponer a tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, bendícele, que sea tu Espíritu Santo quien hable a sus corazones, Señor, de que pueda interiorizar la verdad del Evangelio y que el mensaje del Evangelio le alcance en la situación específica en la que se encuentra, para que hable a su corazón con verdad y con autoridad y que tengan entendimiento de qué es lo que esperas para su vida y cuál es tu buena voluntad para ellos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuenta una historia que un hombre por allá de los años 30 manejaba su automóvil, que era un viejo Ford modelo T. Si usted se acuerda, imagino que está en las posibilidades de buscarlo en internet, podrá poner el término modelo T Ford en Google y podrá darse cuenta que es uno de los modelos más antiguos, de los primeros autos en serie que sacó esta casa matriz, ¿verdad? Pero bueno, este hombre estaba manejando su viejo modelo T y empezó a tener desperfectos mecánicos. Después de un rato de intentar desesperadamente arrancar el auto y de esperar a la orilla del camino, un auto lujoso se detuvo y seguidamente bajó del auto un caballero elegantemente vestido. Cuando este acaudalado sujeto miró el auto con desperfectos mecánicos, sencillamente le indicó al hombre que debía bombear unas 10 ocasiones el embrague y volver a encender el auto. Lo hizo así y el auto encendió al instante. Entonces el hombre, ¿verdad?, que había tenido desperfectos mecánicos, un poco desconcertado de cómo este ricachón sabía tanto de autos, ¿verdad? No se lo esperaba. Normalmente uno espera ahí, digamos, un hombre todo lleno de aceite, con su ropa manchada, y dice, no, este sí sabe de carros.
Pero se baja un hombre de un vehículo muy elegante, sumamente vestido. La opinión general diría, que vas a ver, está en su vida, ¿verdad? Se ha ensuciado las manos trabajando en un carro, pero le dio las indicaciones 10 veces, bombea el embrague y enciende el auto. Y bueno, este hombre estaba, ¿verdad? Desconcertado, que como este adinerado sabía tanto de autos y que sin hacer mayores esfuerzos supo exactamente cómo arreglar el defecto. Entonces le preguntó cómo supo dónde estaba el problema. Y el sujeto elegante le respondió, verá usted, mi nombre es Henry Ford, yo diseñé este auto y sé exactamente cómo funciona. Le pregunto, ¿quién le fabricó a usted? ¿No le es manifiesto que el Dios que tan creativamente creó todo lo que existe, incluyéndole a usted, supiera cómo manejar su vida? Él sabe cómo funciona el motor y qué tan rápido puede ir. Sabe cuál parte del camino es llano y dónde se llena de baches. Sabe cómo usted debería manejar las curvas cerradas, sabe cómo debe maniobrar a través del agitado tráfico. En el diseño de Dios para su vida, también sabe dónde se encuentran las demoras y cuándo y dónde debe realizar una parada. De hecho, Él no solo lo sabe, Él diseñó estas paradas. En los planes de Dios, de cómo tu vida debe funcionar en realidad, las paradas son importantes y son tan importantes como los pasos hacia adelante. Ambos son equitativamente diseñados con el mismo significado y propósito para su vida. Para ver cómo se prueba este principio en una carretera abierta, usted puede leer los textos que leímos en el capítulo 16 del libro de los Hechos y puede ver al apóstol experimentar en carne propia lo que son estas paradas de la vida. Traigo para usted 3 secciones en esta mañana. La primera la he titulado Primera parada, hay que recoger a un tal Timoteo. Versículos desde el 1 hasta el versículo 6, 5 dice, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Dentro de la lectura del día de hoy vimos que hay una parada en Listra. Mientras Pablo está ahí, fue reunido con creyentes que habían venido a la fe en Cristo durante su primer viaje misionero. Quizás te acuerdes de nuestro estudio del capítulo 14 del libro de los Hechos, que fue en Listra donde Pablo y Bernabé fueron erróneamente identificados como dioses. Gritaban que Zeus y Mercurio habían llegado a esa ciudad, ¿verdad? Entonces, dos de los principales dioses del panteón, fueron la manera en que identificó esta localidad de Listra a Pablo y Bernabé. Después que Bernabé y Pablo hablaron la decepcionante verdad para los pobladores de Listra, que ellos no eran dioses, sino hombres que les anunciaban el evangelio, entonces, no mucho después de eso, la misma ciudad que los proclamaba dioses se unió en una turba iracunda para apedrear a Pablo, dejándolo así nada más solo porque lo creyeron muerto. Pues bien, fue después de esos eventos que una mujer llamada Eunice y su madre Loida vinieron a Cristo. Y estas dos mujeres ya habían sido profundamente devotas al judaísmo. Sabemos esto por la forma en que Eunice, la madre de Timoteo, había enseñado tan fielmente a su hijo en la ley del Antiguo Testamento. De hecho, es en la epístola de Pablo en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, donde se hace mención que Timoteo había sido instruido en las Sagradas Escrituras desde que era un niño. Pablo escribe precisamente en el versículo 15 de segunda de Timoteo 3, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí quisiera hacer una pequeña aplicación y es el primer lugar donde nos detenemos a meditar en este texto.
porque creo que es una aplicación a fin de animar a cada mamá, que sea una mamá soltera, o por algún motivo para animar a cada mamá que se encuentre casada con un inconverso o con un creyente que no provee un correcto liderazgo espiritual a su casa. Porque ese estado no significa automáticamente que tu hijo carezca de esperanza o valor futuro en el servicio de Dios. Quizás estas mamás puedan elevar una oración que Eunice probablemente realizó, una petición por un hombre piadoso que se convierta para su hijo en un tutor, en un líder espiritual. Fue una oración que Dios contestó, porque tiene que mantenerlo en mente, porque esa oración no fue contestada hasta que Timoteo transitaba el final de su adolescencia. En ese momento Pablo regresó a Listra y adoptó a Timoteo como un hijo en la fe. Ahora, muchas mujeres en nuestro tiempo que se encuentran en la misma situación piensan que la solución a esto es que Dios les envíe un nuevo compañero sentimental que haga las tareas de padre o al menos de un correcto patrón masculino para sus hijos o hijas. Sin embargo, puede que no se trate de un aspecto sentimental. Pablo no vino a Listra para ser el esposo de Eunice, al mismo tiempo que se encargaba de la crianza de Timoteo. No, Pablo es enviado por Dios a Listra a hacer una parada ahí para ser esa influencia espiritual en la vida de un joven que conoce los principios espirituales de la palabra, pero que requiere del liderazgo que le sirva de guía. Por favor, muchas veces estas mujeres que se encuentran en una situación de madre soltera o en una situación compleja, ¿verdad? Piensan, dices, quizás Dios me va a mandar ahora sí al príncipe azul que se encargue y me ayude a llevar la carga y la tarea de la crianza de mi hijo o de mi hija. Y quizás podría ser esa una posibilidad, pero quizás lo que Dios quiere enviar o lo que está dentro de los planes de Dios enviar no es un compañero sentimental. Muchas de estas mujeres ni siquiera necesitan un compañero sentimental y empiezan a hacer planes pensando que es lo correcto por hacer por el bien de sus hijos. Pero cuando vemos y hacemos esta lectura, vemos a Pablo llegando a Listra, dirigido por el Espíritu Santo, y convirtiéndose sencillamente en un tutor espiritual y un modelo, un patrón masculino a seguir para Timoteo, no precisamente en un esposo para Eunice. Entonces puede ver cómo las respuestas de Dios a las diferentes oraciones de las personas pueden atender el problema central, obviando o ignorando lo incorrecto que puede haber detrás de una petición de fondo, ¿no? Finalmente, dentro de esta breve aplicación, porque no quiero dejarlo pasar tampoco, podemos ver que Eunice fue diligente en la instrucción bíblica para con Timoteo, diligente en la instrucción bíblica para con Timoteo. Hay padres que son displicentes en cuanto a este aspecto. Enseñan a sus hijos principios morales, éticos, de conducta social. Vea, los varoncitos no le levantan la mano a las niñitas, ¿verdad? Y todo eso está bien, es parte de enseñar a los hijos principios morales, éticos y de conducta social. Está bien, pero no se puede detener ahí. No para nosotros como cristianos. Porque estos padres no profundizan en enseñarles Biblia. La Biblia se enseña tal como está. Entonces hay que enseñarles la Biblia, hay que enseñarles la historia, hay que enseñarles la maldad que hubo impresa en los hombres y personajes que hubo en la Biblia. Hay que enseñarles la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Hay que enseñarles la salvación provista en Dios a través de Cristo Jesús. Hay que enseñarles plan de salvación. Hay que enseñarles acerca de la muerte, que un día sus padres también morirán. Hay que enseñarles acerca de la esperanza que hay de vida eterna en Cristo Jesús. Hay que enseñarles que un día Jesús vendrá por su iglesia. Hay que enseñarles todo el consejo de la Biblia. Entonces, Eunice no se detuvo a pensar, bueno, el padre de Timoteo no es creyente, es un griego ahí. Vamos a dejar que sea instruido un poco en la mitología griega, un poco en el mundo y otro poco en las escrituras. De ninguna manera. Eunice priorizó la enseñanza de las escrituras en la vida de su hijo. Aquí una mención, si no priorizamos esto en la vida de nuestros hijos, si no tomamos en nuestras manos la responsabilidad de enseñarles acerca de los principios espirituales, otro va a tomar esa responsabilidad.
Tarde que temprano alguien dirigirá esa enseñanza, ya sea un profesor en la universidad que le hable de ateísmo, algún amigo o amiga le involucrará en esoterismo, meditación o alguna otra cosa peor, y será muy tarde ya. Algunos padres no se percatan del error de no priorizar la instrucción espiritual de sus hijos, sino hasta que ya es demasiado tarde y se dan cuenta que el momento para influir espiritualmente en sus hijos se les ha pasado ya. Ahora bien, dice la escritura, quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo estaba lo suficientemente impresionado con Timoteo como para pedirle que se uniera a su equipo misionero. Esto muestra la provisión de Dios, porque Juan Marcos y Bernabé acababan de dejar a Pablo. Y bueno, pues pareciera ser que el equipo misionero se había quebrado, pero ningún obrero en el reino de Dios es irreemplazable. Cuando un Bernabé se va, por la razón que sea, Dios tiene a un Timoteo para que vaya con él. Mientras, ahora analizamos otros aspectos. Mientras que el padre no creyente de Timoteo presumiblemente se cree que no era creyente, parece que había tolerado la enseñanza que Eunice hacía a su hijo sobre la ley del Antiguo Testamento. Evidentemente, por lo que nos muestra el texto, si Eunice le había hablado a Timoteo tanto del Antiguo Testamento, ¿por qué no estaba circuncidado? Y bueno, la respuesta es que evidentemente el padre de Timoteo se había puesto firme y no le permitía que se hiciese circuncidar a Timoteo. Por lo tanto, cuando Timoteo fue invitado por Pablo para que se uniese al equipo misionero, todavía estaba el problema de que Timoteo provenía de un matrimonio mixto y que no había sido circuncidado, por lo que se convirtió en un tema que necesitaba una solución. Note algo que dice el texto, y esto es importante. Dice, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Pablo circuncidó a Timoteo no por el bien de su salvación. Pablo nunca haría eso, sino para que hubiera menos obstáculos para el ministerio de Timoteo entre los judíos. En Hechos 15, Pablo argumentó firmemente que no era necesario para los gentiles que habían creído al evangelio someterse a la ley de Moisés para salvación. Esto es muy importante. La ley de Moisés, incluso bajo la lectura de la epístola a los romanos, no se censura como algo negativo. Si usted quiere abstenerse de comer cerdo, si usted quiere guardar el sábado, si usted quiere circuncidarse, es algo que usted puede hacer si usted lo quiere acompañar a su fe, pero que se entienda claramente que no es un requisito para ser salvo. Si usted quiere guardar las fiestas solemnes, si usted cuando se acerca el Sukkot quiere salir de su casa y armar una enramada y vivir todos durante los 7 días bajo una enramada, se va a ver bien raro en una edad civilizada, pero si usted lo quiere hacer, no es un problema. El problema sería que alguien le dijera que si usted no habita en una enramada por 7 días, usted va a perder la salvación. Y por eso dice el texto que Pablo le circuncida por causa de los judíos, no porque él considere que Timoteo necesita ser circuncidado para alcanzar salvación. En el tiempo en el que Pablo conoció a Timoteo, él, precisamente Pablo y Silas, estaban dando la noticia sobre este decreto que surgió en el concilio en Hechos 15, y dice precisamente el texto que pasaban por todas las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén y reconfortaban a todas las iglesias. Sin embargo, Pablo no contradijo su creencia o las conclusiones del concilio cuando circuncidó a Timoteo. Porque vuelvo a repetirlo, Pablo no hizo esto por la salvación de Timoteo o para que estuviera bien delante de Dios, sino para que el estatus de Timoteo como hombre no circuncidado de una madre judía no obstaculizara su trabajo entre los judíos y entre las sinagogas. Pablo hizo cosas por el bien del amor
que no haría por tratar de agradar a Dios a través del legalismo. Por favor, entienda esto. Pablo priorizaba amor, diciendo, Timoteo sería rechazado si no es circuncidado, aunque sea nada más un formalismo. Yo no lo voy a hacer pensando que esto agrada más a Dios de una forma legalista. Entonces, esto es muy importante y muy interesante rescatar acerca de el corazón, ¿verdad?, que había en Pablo respecto a cómo debía ser tratado, ¿verdad?, el tema de la circuncisión, ¿verdad? Según la ley judía, Timoteo era judío porque era hijo de una madre de sangre judía, pero al no estar circuncidado, era técnicamente un judío apóstata según la cultura judía. Entonces Pablo, tomando ocasión y diciendo, es para que él no sea rechazado ministerialmente, vamos a cumplir ese requisito, aunque ese requisito no implique o no esté determinada la salvación de Timoteo. Ahora, miremos esto hace cerca, los versículos 4 y 5, donde nos dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Esto fue la carta que leímos en el capítulo 15, que el concilio determinó que no debían estar sujetos a la ley de Moisés, sino que nada más se abstuvieran de no comer lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado. Y por lo demás, pasarlo bien. O sea, ya además, pásenla tranquilos, no hagan un alboroto de esto, nada más absténganse de estas tres cosas, absténganse de los sacrificados a los ídolos, de fornicación, de la sangre y de ahogado, y ya con esto pasen la pura vida. Esas eran las instrucciones y Pablo iba con esas ordenanzas junto con Silas y ahora con Timoteo, consolando a las iglesias, ¿verdad? Entonces dice el versículo 5 que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hasta ahora todo va bien, ¿no? Esta es la clase de ministerio que nosotros esperaríamos oír sobre Pablo, ¿no es cierto? Nuevas personas siendo añadidas al ministerio, nuevas personas que se sumaban a las iglesias en estas ciudades. Ellos estaban enseñando y predicando y hay crecimiento y desarrollo en las iglesias. Y hay un dicho por ahí que dice, o evangelizas o fosilizas. Pablo y su equipo no están sentados cruzados de brazos el suficiente tiempo para juntar polvo, mucho menos para fosilizarse. Pero cuando parece que ya el ministerio se empieza a movilizar y la parada en Listra parece haber acabado ya, llegó el tiempo de volver a avanzar, entonces otra parada sucede. Segunda sección, segunda parada, por ahí no. Dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. A ver, es cuanto menos reconfortante leer que incluso el apóstol Pablo tenía dificultades para comprender cuál era la voluntad de Dios. No solo me pasa a mí, no es mi debilidad o inmadurez espiritual. A veces necesitamos un no de Dios, aunque ese no parezca tener el mismo sentido lógico que nosotros pensamos. Mire al apóstol Pablo tantear a ciegas. Asia, no, por ahí no. Bitinia, no, por ahí tampoco. Gloria a Dios que no solo yo a veces estoy a tientas. Después de fortalecer las iglesias en la región, Pablo procuraba ir al sudeste, hacia la importante ciudad de Éfeso. Eso luego lo vamos a ir descubriendo en el estudio histórico del libro de los Hechos. Entonces, Pablo quería ir a Éfeso. Sin embargo, el texto dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo ir allí. Recuerde que Éfeso es la primera iglesia del Asia Menor a las cuales va dirigida la carta del Apocalipsis. O sea, el Espíritu Santo le está diciendo al apóstol Pablo es, al Asia Menor no quiero que vayas. Ahora, por el momento no. Entonces,
Le fue prohibido por el Espíritu Santo ir hacia allá. Ahora, notamos con interés que el Espíritu en verdad prohibió a Pablo hacer algo que normalmente consideraríamos bueno. Usted se preguntaría, pues, ¿cuál es el problema de que vaya a predicar a Éfeso? ¿Por qué el Espíritu Santo se opondría a eso? Esto es lo interesante. Muchas veces creemos que Dios solo se opone cuando son cosas de pecado. Obviamente, si usted está en pecado, Dios se opone a ello. Pero nada tiene de malo ir a evangelizar a Éfeso y aún así el Espíritu Santo dijo, no. El Espíritu Santo dirigió este trabajo y Pablo no era la persona indicada, en el lugar indicado, en el tiempo indicado, para comenzar a traer el evangelio a la provincia romana del Asia Menor. Ciertamente no había nada de malo en el deseo de Pablo de hablar la palabra en Asia, pero no era el tiempo de Dios, así que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Mucho más adelante en su ministerio, él llegaría a Éfeso, pero sencillamente por ahora no. Y esto es importante que usted entienda en esta mañana. Un no de Dios no significa, por favor preste atención, un no de Dios no significa un nunca de Dios. Un no de Dios no significa un nunca de Dios. Es difícil decir exactamente cómo es que el Espíritu Santo dijo que no. Puede haber sido a través de una palabra de profecía o por un hablar interno del Espíritu Santo o por circunstancias. De una forma u otra, Pablo y su compañía entendieron el mensaje. Éfeso vendría después, no ahora. Es importante hacer la aclaración que Asia aquí no se refiere al lejano oriente, ¿verdad? Algunas personas dicen, es que Dios le prohibió a Pablo ir a China. En este aspecto específico, y solo hago la aclaración, Asia se refiere a esa provincia romana del Asia Menor que en la actualidad moderna se conoce como Turquía. A ver, avancemos. Luego de ese no divino, Pablo hace otro intento. Vea, piénselo así. Pablo diciendo, bueno, si no es por aquí, quizás entonces sea por allá, pero tampoco por ahí no va, dijo el Señor. Después del intento de ir a Asia, Pablo buscó ir al norte a Bitinia, pero fue impedido nuevamente por el Espíritu Santo. Entonces descendieron a Troas. Pablo no había tenido intenciones de ir a Troas. Era al menos la tercera opción para él, si se quiere, quizá era la última, pero era el plan del Espíritu Santo llevarlo ahí. Pablo, hermosamente sensible al Espíritu Santo, estaba dispuesto a entregar su voluntad y sus planes para la dirección que el Espíritu Santo le diera. Ahora hago esta pregunta, ¿lo está usted? ¿Qué tal si usted tuviera una opción como la última en su lista y Dios le dijera, esa es la opción que yo quiero? ¿Obedecería usted o haría un intento para ver si la opción 1 o la opción 2 se concretan? Dices, bueno, tengo estas opciones en la lista, esta era la menos deseable y yo siento que Dios quiere esa opción, que Dios quiere esa opción. Pero, a ver, quizás si me espero un poquito más, quizás la 1 o quizás la 2 se concrete. ¿A que sí, verdad? Lo sé porque así somos. Pero créame cuando le digo que una puerta cerrada por Dios difícilmente se abrirá por mucho que usted insista o por mucho que usted espere. Bueno, quizás en este momento está cerrada, pero si me quedo aquí afuera esperando unos 15 minutitos más, quizás sí se abre. Quizás es solo tener paciencia. Cuando Dios cierra una puerta, no importa cuánto espere o no importa cuánto insista, esa puerta está cerrada. Pablo fue guiado por los obstáculos. El Espíritu Santo muchas veces guía tanto por las puertas cerradas como por las puertas abiertas. No menosprecie lo que Dios quiere hacer cuando dice un no a algo que usted hace fuerza espiritual para convertirlo en un sí.
David Livingstone quería ir a China, pero Dios lo envió a África. William Carey quería ir a Polinesia, pero Dios lo envió a la India. Adoniram Hudson fue a la India, pero Dios lo guió a Burma. Dios nos guía en el camino al lugar adecuado de acuerdo a su plan y su voluntad. Yo siempre lo digo, vea, es que la gente a veces no experimenta por más que uno desea aconsejarles bien, pero, y bueno, ustedes lo saben, muchas personas de la iglesia en que en algún momento estuvieron con nosotros se han ido, y yo siempre le digo a las personas, vea, asegúrese de estar moviéndose de iglesia a otra iglesia porque Dios se lo está diciendo, no por las circunstancias que usted quiera o porque el pastor me cae mal o porque la otra iglesia es más bonita o porque el pastor de la otra iglesia predica y habla más bonito que este o por lo que sea. Esas son decisiones humanas. Nada tienen que ver con lo espiritual. Entonces, siempre asegúrese de que si usted se está moviendo a un lugar, sea porque ha sido dirigido por el Espíritu Santo. Yo siempre digo, si usted es dirigido por el Espíritu Santo, vaya tranquilo y vaya en paz, que va a agregar paz y felicidad. Pero si usted no lo hace, va a vivir un tormento hasta que vuelve al lugar que el Espíritu Santo le dijo. Y así se encuentran las personas llevando palo de a gratis en el mundo, cristianos incluso. Pero vea, llevando palos de a gratis, porque uno dice, vea, uno quisiera, digamos, ahorrarle el garrotazo en la cabeza, pero como no quiere entender, pues se lo llevará de todas formas. Y bueno, ahí lo que corresponde, ¿verdad? Es la consolación, ¿verdad? No el típico te lo dije, pero ¿verdad? La persona ya por sí que metió las patas ni siquiera necesita un te lo dije, ya lo sabe. Pero bueno, aquí lo ve, Pablo es sensible, Pablo dice, se cerró esta puerta, bueno, vamos a descender acá, Dios tiene otro plan. Ahora, tercera sección que tengo para ustedes, ni a Asia ni a Bitinia, sino a Macedonia. Dice, la palabra dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. En Troas, Dios hizo clara la dirección de Pablo. En una visión, Pablo fue invitado a la región de Macedonia, hacia el oeste, a través del mar Egeo. Esto movió a Pablo y a su equipo misionero del continente de Asia al continente de Europa. Este fue el primer esfuerzo misionero en Europa. Esto es increíble. La sabiduría y la grandeza del plan de Dios estaban empezando a desarrollarse. En la mente de Pablo quería alcanzar a unas ciudades de su región, pero Dios quería darle a Pablo un continente para ganar a Cristo Jesús. Dice el texto que un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. El varón macedonio quería ayuda, es lo que nos muestra el texto. Así que Pablo fue a llevar el evangelio a Macedonia. No sabemos exactamente cómo es que Pablo identifica que este varón era macedonio. No sabemos si cuando Pablo llegó a Macedonia encontró físicamente a la persona que se le había aparecido en esa visión. No lo sabemos. El hecho que se nos diga varón macedonio y no un varón de Macedonia podría indicar que la forma en que estaba vestido en la visión o la manera de pedir ayuda lo identificaba claramente como macedonio. El caso es que la mejor ayuda que podemos brindarle a cualquiera es el evangelio de Jesucristo, que puede cambiar vidas. Es bueno que nosotros llevemos más ayuda junto con el evangelio, pero sin el evangelio es poca la ayuda real que se puede hacer. Dice el texto, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Pablo no dudó en responder la llamada del varón macedonio. El equipo misionero de Pablo no dudó en seguirlo para cumplir este llamado. Este era un hombre fuerte y piadoso, liderando un equipo fuerte y piadoso. Dios todavía llama a la gente al campo misionero.
y puede llamar a través de formas inusuales. Quizás muchos de los que son llamados a ser misioneros han perdido sensibilidad hacia el llamado de Dios a las misiones. Pero eso no quiere decir que Dios nos siga llamando. Y bueno, cuando Dios utiliza hasta las formas más inusuales para llamar a las personas al campo, eh, es importante responder como lo hicieron Pablo y su equipo. Levantémonos y vamos de una. No hay tiempo que perder. Ahora, quisiera hacer unas meditaciones finales sobre esto porque me parece increíble. Vea, no llegamos a considerar que Troas es el final del camino. El final de un callejón del sudeste de Asia Menor. No había nada más allá de allí. Después de Troas, que es una ciudad empotrada en una parte inhóspita y montañosa, después de ahí era una zona desértica e inhabitada. Era una ciudad para descansar, pasar el invierno quizás y regresar por el mismo camino. Así que Dios ha llevado a Pablo hasta una calle sin salida. Esto es interesante. Pablo dice, bueno, Asia, no, Asia no. Bueno, Bitinia, no, Bitinia no. Llegó a Troas y dice, no hay nada más después de Troas y Dios no nos manda a ningún lado. Entonces Pablo había llegado hasta una calle sin salida. ¿Por qué? Porque en una calle sin salida le va a revelar el ministerio y el destino. Aquí hay una hermosa aplicación espiritual. Para Dios, una calle sin salida no significa que no hay camino. No es un camino de regreso, puede que sea un cambio de dirección. Eso es lo que le pasó a Pablo, a Silas y a Timoteo. Dios les está cambiando el rumbo. Y quizás eso es lo que quiere hacer con usted. Si es que usted se encuentra en un callejón sin salida hoy, quizás Dios le está diciendo, cambia de dirección, porque ahí donde estás no te ocupan, mas a donde quiero llevarte serás útil en mis manos. Entiendo que Dios acaba de decirles, se acabó la parada, seguimos a un nuevo destino. Entonces dice la palabra, enseguida procuramos. Y aquí por favor sígame con cuidado, esto es muy importante. Por favor, yo quiero que usted note un cambio sutil que hay en el lenguaje del versículo 8 al lenguaje del versículo 10. Vaya a su Biblia y lea con cuidado. En el versículo 8 dice, descendieron a Troas. Pero en el versículo 10, procuramos partir. Se dio cuenta, dice, descendieron a Troas. Y en el versículo 10, después de recibir la visión, dice, procuramos partir. En el versículo 8, Lucas, quien recuerde es el escritor del libro de los Hechos, escribió, descendieron. En otras palabras, Lucas en el capítulo 8, él escribió, ellos descendieron. Se refiere a Pablo, a Silas y a Timoteo. Pero en el versículo 10 dice, procuramos. En otras palabras, incluido él, procuraron partir a Macedonia. Probablemente significa que Lucas se unió a la banda de misioneros en Troas. Tal vez incluso vino como médico personal de Pablo. Ahora vemos otra y la última razón por la cual les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia o en Bitinia. Dios quería que Pablo y su equipo fueran a Troas y recogieran a un doctor llamado Lucas. Debido a que Dios dijo no a Pablo, estas dos veces tenemos un evangelio y un libro de los Hechos escrito por el doctor Lucas. En ese momento, Pablo probablemente no tenía idea de la grandeza del propósito de Dios. Dios quería darle un continente para Cristo, darle un doctor personal y darnos a todos nosotros al hombre que Dios usaría para escribir más del Nuevo Testamento que ningún otro. Dios sabe lo que hace cuando dice no.
Por favor, tome en cuenta lo que Lucas fue para el ministerio de Pablo. Muchas de las ocasiones donde usted lee en el libro de los Hechos que Pablo fue tomado por los judíos y lo hacían con violencia y lo golpeaban y porque la guardia romana lo guardaba para que no lo despedazasen, dice que después de un rato las autoridades, Félix le permitía que vinieran los suyos y le asistieran. Se refiere que Lucas como doctor venía a atender a Pablo sus heridas, sus golpes, su quebrantamiento físico. Dios le proveyó en Troas a Pablo un compañero. Ahora, culminamos con esto, una conclusión o una recapitulación, 3 puntos o meditaciones que yo quiero que usted tome de esta enseñanza. Primera de ellas, en un mundo donde toda la propaganda social va en virtud de avanzar, de ir hacia adelante, de perseguir la excelencia y nuestra mejor versión, cosa que yo creo, pero toda esta propaganda va vinculada a orientarnos hacia la meta que tenemos enfrente. Quizás por un momento podemos llegar a olvidar que detenerse, que hacer una parada es tan importante como avanzar. Muchas veces incluso es necesario. Cuando usted planea el itinerario de un viaje prolongado, muchas veces la decisión más sabia no es hacer un viaje redondo, comprar un tiquete directo, puede que sea lo más barato, ¿verdad? Dice, no, yo agarro un tiquete que me lleve y paso 23 horas en aeropuertos. Puede que sea un poco más barato, pero a veces hacer una pequeña parada, descansar un día y retomar el viaje una vez que se haya descansado no es tan mala idea. Al menos mi esposa y yo, cuando nos toca hacer un viaje largo, preferimos hacer escala en un destino intermedio que pasar decenas de horas en un aeropuerto esperando una conexión. Estirar las piernas, conocer un poco de la ciudad, comer bien, retomar el camino. Hay ocasiones donde las paradas son importantes. Segundo punto que quisiera que se llevara hoy, una puerta cerrada es una puerta cerrada. No es un tal vez o un quizás, es un no. El ser humano piensa que los no son diluibles si se insiste lo suficiente. A ver, bueno, quizás Dios me dijo que no porque yo no le presenté un plan ejecutivo, pero cuando le explique el plan y los beneficios, ahí sí que me va a dar su visto bueno. Recibir los no de Dios con mansedumbre es el camino que Dios usa para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y tercer punto, no menosprecie esos callejones sin salida, esos troas personales, ¿verdad? En Troas llegaron cansados, frustrados, sin dirección, sin destino, pero allí encontraron a Lucas, quien sería aquel que cuidaría de Pablo en sus momentos más frágiles. Pablo, el apóstol de espíritu inquebrantable, necesitó a alguien que le ayudara a su sí quebrantable salud física. Sobre el final de sus días, en su carta más pastoral e íntima para Timoteo, cuando el mismo Pablo reconoce que el tiempo de su partida está cercano, no era Timoteo quien estaba cerca. Pablo afirma lo siguiente en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Antes de conquistar Europa para Cristo, el Señor se aseguró que por medio de un no, Pablo recibiera a un amigo que le acompañaría hasta el final de sus días. Así que muchas veces estás en un callejón sin salida y es lo mejor que te podría haber pasado. Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos bendices con la administración de tu palabra. Gracias por esas paradas de la vida que tú también has programado. ¿Cuántas veces pensábamos que lo sensato, que lo prudente, que lo correcto y lo piadoso era avanzar? Y tú nos estás diciendo, no, espérate, espérate aquí. Aún tengo que añadir a tu vida a un Timoteo y a un Lucas. Espera.
No tienes que tomar decisiones apresuradas, no tienes que ir por la vida corriendo como si se acabara el tiempo. Espera, aguarda detrás de esa puerta cerrada. Quizás Dios quiere hacer un cambio de dirección. Quizás lo que miras como un callejón sin salida, sencillamente es una oportunidad para navegar hacia otros destinos. Padre, bendice a tu iglesia, que puedan entender esta verdad espiritual, que puedan ser espíritus sosegados, que esperan en ti, que esperan recibir de ti instrucción para no cometer errores, para no demorar en su crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces por nuestra testarudez, creyendo que avanzamos, hacemos recorrido cero? Volvemos al punto de inicio. Padre, ayúdale a tu iglesia a enseñar esto, ayúdale a tu iglesia a interiorizar esta verdad, Señor, y crecer conforme a ella. Te lo pedimos en tu santo nombre. Ahora, usted que me escucha a través de este mensaje, no sabemos cómo le pudo haber llegado, si alguien le compartió esta grabación a través de un WhatsApp, a través de Telegram, a través de alguna red social, si usted nos ha visto en algún video en YouTube y usted está sintiendo en su corazón que Dios le está llamando, que hace un tiempo ya su vida es insípida y que usted sabe que aunque vive con una sonrisa, realmente no tiene verdadero gozo en su corazón. Y usted está sintiendo que Dios le está llamando a algo diferente, a algo nuevo, a un cambio de dirección. Y si esa es su situación en esta mañana, quiero decirle que esta prédica no le ha encontrado de casualidad, que Jesús le está buscando y que es momento de tomar una decisión por él. Si ese es su caso, permítame guiarle en una oración. No quiero que piense que por una simple o sencilla oración usted alcanza salvación. Quiero decirle que a través de la fe que Jesús está ejercitando en su corazón, usted puede ser salvo. Y yo solo quiero ayudarle a encontrar las palabras para expresarlo. Si ese es su caso, permítame orar y guiarle en una oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que mis errores y mis equivocaciones me han traído hasta donde estoy ahora. Necesito de perdón. Reconozco que he fallado, pero yo quiero implorar por tu perdón, no porque crea merecerlo, sino porque sé y tengo conciencia que lo necesito. Sé que moriste en una cruz por todos mis pecados y que resucitaste para que yo pueda tener vida. Acepto en fe tu salvación. Quiero que entres en mi vida para que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para que hagas conmigo a alguien que te sirva y que te alabe. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, permítanos saber de usted. Escríbale a la persona que le compartió este mensaje. Déjenos un comentario en la caja de comentarios en YouTube. Queremos conocer de usted, queremos orar por usted, que el Espíritu Santo le dirija a una congregación donde pueda ser correctamente instruido en la palabra y crecer como miembro de una congregación de fe. Que el Señor le bendiga.